Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hola, hola, Mis, ¿qué hola tal? ¿Cómo Miss, están? Hola, ¿cómo están? bien Miss, ¿usted cómo está? Bien, bien, ahí ya miércoles, como si nada, ¿verdad? Ya se está pasando la semana. Ay, sí, lo que es un poco difícil siempre son las levantadas, pero bueno, es parte de. Y como si nada, ya solo nos faltan 4 semanas para terminar el bloque, ya se dieron cuenta, las dos últimas de febrero y las 2 primeras de marzo. Sí, Miss. Ya vamos dentro. Ya vamos dentro. ¿Cómo han sentido? Está mucho más tranquilo que el año pasado, ¿verdad? Un poco porque ya no hay mucha tarea para la casa. Sí, pues excepto algunas que sí son diarias, Ajá. me imagino. Bueno, está bien, chicas. Vamos a iniciar entonces con la clase después de la pequeña introducción o saludo al día. Hoy vamos a hablar acerca de la redacción y estilo. Vamos a hablar acerca de la ética del redactor, porque las personas que redactan deben tener mucha ética. Y la tecnología que usa la comunicación. Esos temas son los que vamos a abordar el día de hoy. Habíamos hablado que la comunicación, hay dos tipos de comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación escrita es la que nosotros regularmente redactamos o elaboramos, ¿verdad? Para que otras personas puedan leerlo. Sin embargo, también en la comunicación oral dice que se presenta cuando se lleva a cabo una reunión entre dos o más personas, ¿verdad? Cuando se establece un diálogo. Por ejemplo, una conversación con el jefe, que puede ser formal o informal, ¿verdad? Dependiendo de qué grado de información o qué es lo que quieran compartir, que nosotros podamos comunicarnos. Entonces, siempre y cuando haya una conversación entre dos o más personas, va a ser una comunicación oral. Ahora, dentro de la redacción y estilo, cada persona tiene su propio carácter, cada persona tiene su propia forma de expresión y cada persona expresa o ve el mundo de diferente manera, ¿verdad? Hasta de hecho, para redactar, ustedes, de acuerdo a cómo ustedes son, así ustedes van a poder redactar. Dice que la Real Academia Española define estilo en la redacción como la manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor u orador. También nosotros tenemos un estilo propio, un criterio propio acerca de una persona. Entonces, así como nosotros lo tenemos, también tenemos ese estilo en la redacción. Dice que el estilo se cataloga como el sello personal que le imprime a cualquier escrito, obra, acción o circunstancia que emprendemos. Cada una de nosotros ponemos ese sello personal, ese toque personal, para cuando elaboramos, para cuando redactamos o para cualquier circunstancia que nosotros estamos haciendo. De hecho, hasta para coordinar alguna actividad, hasta para conversar con una persona, nosotros tenemos nuestro propio estilo. Dice que lo que realizamos nos individualiza y nos caracteriza de manera, nos caracteriza de manera única e irrepetible, porque así lo somos. El estilo puede clasificarse según los criterios siguientes. Número 1, visión del mundo del autor, el carácter del autor y la forma de expresión. Cuando hablamos de la visión del mundo, estamos hablando que eso hace que existan textos imaginativos, ficticios, serios, científicos, cómicos. Este estilo dice que permite de primera mano cómo el autor ve la realidad y va a depender mucho el contexto en el que se encuentre para ver ese tipo de realidad que el autor o la persona que está redactando tiene. Y obviamente yo siempre les he dicho, ¿verdad?
Depende mucho del contexto y del lugar en el que estemos, porque también en otros países o en otros lugares o comunidades pasan cosas diferentes, hay tradiciones diferentes a las de nuestro entorno. Entonces, dependiendo en el entorno que nosotros estemos, así vamos a tener la visión de poder redactar o de quién redactó algún texto. El carácter del autor tiene relación con el estado de ánimo, el contexto y las situaciones que rodean al autor. Depende mucho de cómo también nosotros estemos anímicamente y de acuerdo a ese estado de ánimo y el contexto, pues nosotros vamos a poder redactar. La forma de expresión. Cuando hablamos en la forma de expresión, dice que aquí interviene el lenguaje. Según como sea su empleo, así puede determinar qué estado de ánimo tiene el autor, qué situación vive o cómo vivió y hasta cómo es su personalidad. Y estamos de acuerdo en que la forma de expresión varía mucho también con cómo yo me sienta. Si yo me siento bien, si yo me siento alegre, si yo me siento tranquila, lo voy a expresar a través de mis gestos, a través de mis acciones y en la manera en que yo escribo. Hasta es muy notorio cómo estamos anímicamente al momento de escribir. Ahora, esa es la redacción y el estilo, pero ¿qué es solo el estilo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del estilo? A insertar una imagen, ¿a qué, verdad? Porque estamos hablando de redacción. Dice que el estilo puede ser el tema, el orden y la forma en que se hayan expuestas las ideas, el giro de las frases, el uso de algunas palabras y la ausencia de otras, la repetición de una palabra en un párrafo. Yo al estilo le agregaría también la lógica en que se van desenvolviendo las partes o los párrafos, porque a veces nosotros escribimos, a veces nosotros redactamos, pero no utilizamos como que la lógica. Por ejemplo, el párrafo que tenía que ir en segundo lugar va en primero, el de primero en el tercero en el segundo. Entonces, no hay cierta lógica y a veces encontramos algunos textos que tampoco tienen esa lógica. Entonces, se supone que el estilo es esa forma, es ese orden lógico, ese orden en cuanto a la colocación o a la formación de ideas de acuerdo a cómo se quiera plantear un párrafo. También dice que el estilo es el conjunto de características y cualidades que diferencian una forma de escribir de otras. También podemos decir que es la correcta elección del vocabulario, la exposición de las ideas con propiedad, orden y concisión, es decir, la manera correcta de expresarse, indicando el modo personal e intransferible de hacerlo. Al momento de nosotros elegir el vocabulario, esta es una clave bien importante, dependiendo al tipo de personas que nosotros queramos llegar. Por ejemplo, a un niño no se le habla igual que a un adolescente y a un adolescente no se le habla igual que a un adulto. Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros, en cierta manera, hablemos o nos expresemos con el vocabulario cuando estamos redactando. Dice que es imprescindible la práctica correcta y eficiente de la escritura y desarrollo de los demás. Así, el asistente de gerencia debe responder a cada una de las preguntas siguientes. Por ejemplo, ¿qué desea expresar? ¿Cómo lo expreso? ¿Para qué se expresa? ¿A quién se expresa? Y qué bueno que nosotros tuviéramos el hábito de contestar estas preguntas antes de redactar, pero al contrario, ¿verdad? Nosotros somos muy rápidas y queremos redactar muy rápidamente que olvidamos ciertos pasos para el estilo y la escritura. Se supone que al contestar las palabras que vamos a encontrar, el canal con el que se va a transmitir la información, a qué público se transmite la información, si es individual, si es colectiva, si es educativo o qué tipo de nivel. También dentro del estilo y la redacción hay algunos manuales de estilo. Y cuando hablamos de manuales de estilo es porque algunas revistas, algunos libros o algunos textos que nosotros vemos tienen ciertos estilos al momento de redactar. Entonces dice que se emplea en el ámbito editorial como revistas, blogs, periódicos, libros de texto, didácticos, empresariales, publicitarios, etcétera.
Estos dos últimos tienen relación con entidades empresariales, quienes rigen como deben de ser, escritas, redactadas y diagramadas sus publicaciones para que sean igual alrededor del mundo, no importando en qué país se trabaje. No sé por qué me quiere pegar el sol ahora últimamente. Bueno, solo me voy a mover un poquito, disculpe. Entonces, decíamos que dentro de los manuales de estilo también hay algunas técnicas de redacción y estilo. Por ejemplo, la redacción, algunas palabras o algunas ideas que nosotros podemos ahí sí que resaltar, más bien sería compilar, que significa como recabar información, poner en orden, expresar por escrito, pensamientos, ideas, revisión gramatical. En cuanto al estilo, podemos decir que son características transferibles, personalidad transferible, desarrollo oral y escrito. Dentro de las normas tenemos palabras exactas, diccionarios, esquemas o borrador, empleo de signos, de puntuación, claridad y originalidad. Y cuando hablamos de características, estamos hablando de precisión, estamos hablando de claridad y estamos hablando de brevedad. Precisión, ¿verdad? Ser muy precisos en el uso de palabras exactas, ser muy precisos en transmitir lo que queremos decir, más vale poco pero seguro. En cuanto a la claridad, que se entienda, que sea un lenguaje sencillo, que sean oraciones bien construidas. En cuanto a brevedad, información pendiente, mínimo de palabras, etcétera. Esas son algunas de las manuales de estilo que nosotros podemos en algún momento tener. Ahora, algunos consejos para poder redactar. Entonces, dice que, número 1, meditar con detenimiento sobre el asunto que desean tratar, ordenar las ideas en torno a la idea principal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar o mantener o meditar más bien esa idea que nosotros tenemos al momento de redactar. Número 2, la voy a leer y necesito un comentario de alguna de ustedes. Unificar lo escrito, evitando cambios bruscos de tono o de perspectiva. Procuren ligar el principio de una frase en alguna forma con el final de la frase anterior. ¿A qué se refiere este punto número 2? Dice unificar lo escrito, evitando cambios bruscos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere opinar? Yo creo que se refiere a que a veces con el tono de voz se entienden otras cosas. Entonces, para eso no quiere que cambie el tono de voz. Pues. ¿Y sería en la comunicación escrita o en la comunicación oral? ¿Oral? Comunicación oral. En la comunicación oral. Sin embargo, también en la comunicación escrita se da eso, porque al momento de utilizar palabras no adecuadas cuando estamos redactando, también vamos a encontrar algún tipo de agresividad, aunque no lo crean, en la comunicación escrita. Tal vez se da muy a menudo en la oral, pero en la escrita también se da. Ahora dice el siguiente, si no tiene mucha práctica en el arte de la redacción, no pretendan lograr una versión definitiva al primer intento. Es conveniente hacer esquemas, escuche bien, es conveniente hacer esquemas y borradores, algo que nosotros no hacemos. Regularmente solo redactamos y redactamos, ni volvemos a leer y ni hacemos ningún tipo de borrador. Simplemente lo hacemos porque lo queremos hacer. Siguiente, y aquí quiero que opine alguien. Recordar que el sustantivo y el verbo son piedras angulares del idioma, por lo que debemos emplearlos nítidamente. ¿Qué entienden ustedes por eso? Recordar que el sustantivo y el verbo son piedras angulares del idioma, por lo que debemos emplearlo antinidamente.
¿Qué opinan ustedes de ese? Como no estarlo repitiendo. Ajá, podría ser y utilizar el idioma adecuado dependiendo el contexto en que nosotros estemos transmitiendo algún mensaje, ¿verdad? Ujú. El otro dice eliminar adjetivos. ¿Iba a hablar, Belén? Sí, como decía Merlin, para que el mensaje se pueda transmitir y se pueda dar a entender a la persona que lo está recibiendo. Muy bien, gracias. Dice eliminar adjetivos inútiles y sobre todo evitar su acumulación. Repito, eliminar adjetivos inútiles y sobre todo evitar su acumulación. No repetirlos para que no se vea tan cargado el mensaje y a la vez no se va a entender. Entonces tiene que ser claro y conciso el mensaje para que se pueda dar a entender. Muy bien. El siguiente dice, cuando modifiquen un verbo, utilicen el adverbio apropiado. Recuerden que el adverbio es al verbo, lo que el adjetivo al sustantivo. Entonces, tener claro, ¿verdad? Que es un verbo, que es un adverbio, cómo poderlo conjugar también y cómo hablarle a una persona de tú, de usted, de vos. En nuestro país es muy acostumbrado a hablar de vos, ¿verdad? Pero cuando nosotros redactamos es mejor hablar de usted, por ejemplo. También ten cuidado con los adverbios terminados en mente. Abundan tanto que puede incurrirse en repeticiones ingratas al oído. La manera de evitarlos es decir, por ejemplo, con facilidad en vez de fácilmente. Entonces, regularmente nosotros tenemos como muletillas cuando hablamos o cuando escribimos. Las muletillas son esa repetición de palabras que nosotros hacemos, hablando o escribiendo. Y hay gente que tiene como ciertas muletillas, como por ejemplo, verdad. O sea, esa palabra la utiliza cada cierto segundo cuando habla. Entonces, cada uno a veces y sin querer, de forma espontánea, nosotros tenemos esas muletillas. Entonces, cuidado en cuanto a las que terminan en mente, ¿verdad? Fácilmente, posteriormente, cuidadosamente. Entonces, verificar eso. Usar con propiedad las precisiones y conjunciones indispensables para lograr la claridad. Entonces, no abusar ni tampoco no utilizar, ¿verdad? Utilizar las formas correctas para poder escribir o redactar. Hasta donde sea posible, eviten expresiones como por consiguiente, a fin de que, esto es por lo tanto, con todo, porque a veces puede ser, dependiendo de lo que estamos escribiendo, estas palabras pueden ser un poquito de autoridad. No en todos los casos, pero dependiendo del texto que se está redactando. Luego dice, presten atención al significado de la forma pronominal. Puede ser su de usted, su de él, su de ella, su de ustedes y su de ellos. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Puntuar correctamente los escritos, usar correctamente los acentos. Una puntuación mal utilizada nos cambia el texto. Una escritura sin acentos o una palabra sin acentos nos cambió la idea. Evite el uso de palabras poco conocidas. Mientras nosotros vamos leyendo, vamos conociendo nuevas palabras, a veces las incorporamos a nuestro lenguaje. El problema es que en lugares donde no son tan conocidos o comunidades, por ejemplo, que son más sencillas, que no utilizan otro vocabulario, debemos de nosotros utilizar el vocabulario que en el contexto se habla para que nos entiendan de una forma mejor. El uso de palabras extranjeras, ¿verdad? Solo está justificando cuando en español carecemos de voces equivalentes, pero si no conocemos o el contexto en el que nos encontramos no está apto para ese uso de palabras extranjeras, es mejor que no las utilicemos. Escribe correos electrónicos breves. Siempre piensa en escribir un máximo de 10 líneas y no más de eso. Y sobre todo usar un buen diccionario. Si usted no sabe el término o la definición de cierta palabra, lo mejor es que utilicemos nuestro diccionario. Algunas recomendaciones para ser imparcial y objetivo. Vamos a ver. Algunas recomendaciones para ser muy imparcial y objetivo cuando estamos escribiendo.
Número 1, apégate a los hechos y cuando dudes de la información que describes o te dijeron, siempre dilo, ¿verdad? Es bueno que nosotros siempre, si vamos a investigar algo, investiguemos bien, que nos demos cuenta de qué hechos fueron los que pasaron o qué hechos fueron los que la historia nos cuentan y así nosotros poder redactar. Nunca hagas juicios de valores personales. A veces nosotros nos tomamos muy a pecho cosas que no son para nosotros, que encontramos en un texto, que encontramos en una frase, que encontramos en una leyenda o algún mito, por ejemplo, en muchas cosas. Nosotros podemos encontrar tal vez varias o muchos o muy pocos juicios, pero que los hacemos de forma personal. Entonces, cuando nosotros redactamos, nunca debemos pensar de forma individual, debemos pensar en forma generalizada, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Pero sí generalizar. Entonces, un texto en el que usted hable solo de usted o que solo sea un juicio personal, no van a leer su texto. Evitar dar señalamientos intrascendentes. Procura redactar los documentos en tercera persona para evitar un juicio personal. Eso tómenlo muy en cuenta, siempre en tercera persona. Nunca presumas que las cosas van a suceder de tal o cual forma. Comprueba los hechos en varias fuentes. No tomes ningún riesgo que tu superior no esté dispuesto a tomar por ti y nunca mientas, ¿verdad? Si en un texto nosotros mentimos o hablamos de algo que no es cierto, hay personas que tienen muy buen léxico, que han leído libros, que saben del tema o hay expertos en ciertos temas. Entonces, si nosotros mentimos, va a ser muy evidenciado que nosotros tenemos algún problema al momento de escribirlo. ¿Hasta el momento vamos bien? Pregunto, ¿hasta el momento vamos bien? Sí, Ok. Entonces dice tecnologías que se usan en la comunicación. ¿Qué tecnologías usamos? El papel, ¿verdad? El papel es donde nosotros es el más conocido, es el más usual, es el más confiable, porque a través de él podemos escribir informes, reportes, resumen de reuniones, entonces es lo que más tenemos a la mano. Sin embargo, también existen las impresoras que son dispositivos, ¿verdad? Que nos permiten imprimir cierta información para el lector. Es un poquito más formal, pienso yo, que el papel, porque cuando nosotros lo hacemos a mano, no es igual que hacerlo de forma impresa. Entonces dice que también las imágenes y los documentos se pueden imprimir, pueden estar grabados en la computadora o cualquier dispositivo de memoria. La mayoría de las impresoras son utilizadas como periféricos, es decir, en una oficina existen 1 o 2 impresoras para 10 cubículos, por ejemplo, y están ligadas a una computadora por medio de un cable, ¿verdad? Van a haber diferentes tipos de impresoras, de acuerdo a la marca también, de acuerdo al estilo. Nosotros vamos a encontrar en ciertas empresas este tipo de impresoras. Por ejemplo, dice la impresora de impacto o matricial, siendo de las más antiguas. Las impresoras de matriz de punto son más eficientes y de bajo costo en procesos de facturación y reportes contables. Esta impresora de impacto o matricial lo utilizan más en oficinas contables, puesto que su interés es más la facturación y los reportes contables. Ya no es tan inusual, o sea, tan usual. La utilizaban hace años, ¿verdad? No tengo entendido si todavía existen para compra-venta, pero sí ya no son usuales. Impresora de chorro de tinta. Dice que imprime pulverizando tinta sobre diferentes tipos de papel. Es la más popular por su bajo costo y buena calidad de impresión a todo color. La impresora láser dice que realiza la impresión de gráficas y textos a una gran velocidad y calidad. Esta impresión consiste en un láser que graba la imagen de la página en un tambor que luego es rellenado con tóner para finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la presión.
Entonces las impresoras láser nos facilitan, aunque el trabajo es mucho más largo, pero nos facilita en cuanto a la calidad. La impresora multifuncional son aparatos multifunción que constan de impresora, escáner y fax. Hay algunas impresoras que ya tienen todo esto, ¿verdad? Y la ventaja es que nosotros podemos escanear y que de hecho hasta podemos enviar un fax a otro lugar. También hay algunas que funcionan como fotocopiadoras, ¿verdad? Entonces, son multifuncionales. Yo creo que es la más utilizada y la que en ocasiones nosotros tenemos. Impresoras 3D es una impresora que permite crear prototipos en plástico de todo tipo de cosas por medio de la descarga de planos. Funciona mediante una especie de inyector de filamento plástico caliente que va construyendo la figura capa a capa mientras se va moviendo según su forma en una plataforma robótica. Entonces también es bien importante que nosotros sepamos qué es o cuáles son algunos tipos de impresoras que tenemos. También otro medio de comunicación o la tecnología que utilizan son las máquinas de escribir. Ustedes ya las conocen muy bien. Los fax. ¿Alguien de ustedes ha enviado un fax o ha visto cómo se envía un fax o cómo se utiliza el recurso para el envío de fax? No, Miss. No, Miss. No, ¿verdad? Sí, regularmente para el fax lo podemos hacer a través de impresoras y si no tienen la facilidad del fax, es parecida a una impresora, ¿verdad? El aparato que se utiliza, debemos tener un número al cual nosotros vamos a enviar y mediante el aparato pues se inserta el papel o el documento que nosotros queramos enviar y automáticamente se va a estilo correo electrónico, pero va a llegar en físico. Entonces, lastimosamente, pues no vamos a poderlo conocer, tal vez a través de un video. Voy a ver si se los descargo y se los paso para que ustedes vean cómo es el proceso de fax. Es muy utilizado en las empresas. Las agendas electrónicas que pueden utilizarse tanto en la computadora como en el teléfono. De hecho, en el teléfono hasta hay un bloc de notas, ¿verdad? Nosotros podemos tener ahí reuniones o podemos agendar, hasta poner alarmas para ciertas tareas que nosotros tenemos. Los correos electrónicos, ¿verdad? También son parte de la comunicación o las tecnologías que existen en la comunicación. También está la intranet, similar a internet, es una red interna de información restringida a empleados de una organización con usuarios y claves de acceso. Tenemos también la tablet o iPad, que son dispositivos que funcionan similarmente a una computadora, ¿verdad? Solo que de forma más pequeña. Entonces, al momento de nosotros ver esta tecnología, vemos que tenemos muchas formas o muchas maneras de poder nosotros transmitir un mensaje a través de estos medios o buscando otras formas, ¿verdad? Obviamente la tecnología ha cambiado. Si antes enviábamos un telegrama o enviábamos una carta para que llegara a cierto lugar y tardaba una semana, ahora nosotros en un minuto o un segundo, nosotros podemos redactar un mensaje, ya sea por correo electrónico, ya sea en el celular, y poder enviar la información a cualquier parte del mundo de forma inmediata. Entonces, la tecnología ha avanzado, hay medios que nos permiten hacer estos cambios y qué bueno, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que vimos hoy. Yo espero que ya estén más despiertas. Hola. Me quedé sola en la clase. No, Miss. Ah, yo pensé. Vamos a ver, Belén, voy a pasar asistencia. Belén está. Clarisa. Presente, Miss. Merlin. Presente, Miss.
Dulce, Presente, Miss. Kate, Presente, Miss. Arling, Presente. Cindy, yo creo que sí está. Cindy, María Consuelo, Presente, Miss. Nayeli, Presente, Miss. Maylin. Presente, Miss. Muy bien. Bueno, chicas, entonces solo voy a revisar el cronograma de redacción. Vamos a ver cómo vamos en redacción. Sí, Cindy, me imaginé. Sí vi que encendió el micrófono, sí le puse asistencia. Ok, ok. Entonces, tenemos un glosario. Ahí se recuerdan de su glosario, ¿verdad? Que lo vayan sacando conforme a lo que vamos viendo. Y puede ser de Textópolis también. Mañana vemos Textópolis. Había quedado alguna tarea para hacer, ¿verdad? La del elefante, creo. No, es de emprender. Del otro. Ajá, De ese es creo que no hay. Textópolis. No, Miss. Yo me recuerdo que sí, que vimos unas páginas, pero creo que no se terminó de hacer. Entonces solo lo empezaron. Ajá, página 25, algo así. Entonces véanlo porque mañana lo vamos a trabajar, mañana que nos toca redacción. Ok, solo voy a sacar mi libro para indicarles. Ah, sí, redactar el párrafo de una crítica negativa y una positiva. Ajá, sí, yo Y me el acuerdo texto que sí. aparte con una imagen. Sí, yo me acuerdo que sí vimos algo de Textópolis. Solo déjenme hacer memoria. Sí, me dijo que lo pusieron en un documento Word. Ajá, exacto, redactar en hojas adicionales una crítica negativa o positiva, ¿verdad? Si hubiese, y luego elegir otra película, si no estoy mal. O ¿No otra era para novela. el lunes también? No sé, el lunes vimos Textópolis. Miss, el lunes lo trabajamos, esa Ah, página. ok. Entonces sí es para lunes. Perfecto. Entonces sí es para lunes. Gracias por los recordatorios que la semana pasada creo que no trabajamos Textópolis porque se me pasó. Entonces lo trabajé el lunes, pero no está, ok. Está bien, chicas. Entonces sí es para el lunes. Mañana clase normal. Mañana lo que vamos a trabajar es gramática. Entonces les voy a enviar un documento siempre en clase para que lo trabajemos. Y ustedes lo van a ir guardando. Porque como no va a ser el único, sino que van a ser varios, entonces yo se lo envío para que ustedes lo vayamos acumulando, ¿verdad? Porque hay ejercicios de gramática y cuestionarios. De redacción también ya habíamos contestado algunas preguntas, ¿verdad? Como 3, si no estoy mal. Yo creo que era de archivo. Ah, ok. Yo hice en archivo, mira. Ok, entonces sí, igual vamos a trabajar algunas preguntas acá en redacción. Ok, está bien, chicas. Entonces no tendríamos nada para ahorita. Prácticamente hasta marzo en redacción. Perfecto. ¿Y qué sería el glosario, Miss? Ajá, que sería el glosario y las demás actividades que están, ¿verdad? Regularmente ya son para finalizar, pero, por ejemplo, donde hay cuestionarios, donde hay gramática, esas sí las vamos a empezar a trabajar para que hagamos una o dos, por lo menos en el periodo. Entonces, usted lo trabaja, lo guarda y cuando yo le diga, ya usted lo sube completo a plataforma. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda? ¿No?
Bueno, entonces nos quedaríamos allí, ¿verdad? Nos vemos hasta mañana. Hoy sí ya no las veo. Ok, entonces nos vemos hasta mañana. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Provecho si no han desayunado.